Ana observaba desde una distancia prudente mientras Lía trabajaba en el jardín. La joven estaba arrodillada entre las flores, sus manos llenas de tierra, y su rostro iluminado por una sonrisa tranquila. Había algo en sus movimientos, en su forma de inclinar la cabeza o en la manera en que recogía una flor para admirarla, que hacía que el corazón de Ana latiera más rápido. No podía evitarlo. Cada día que pasaba en la mansión, cada momento que veía a Lía, sentía que había algo especial en esa chica. No solo era su cabello oscuro y lacio o sus ojos profundos, que le recordaban a Lía, su hija perdida. Era algo más. Algo que no podía explicar. Una tarde, mientras Lía descansaba a la sombra de un árbol, Ana decidió acercarse. Con una taza de té en las manos, intentó encontrar las palabras correctas para entablar una conversación. «Es un hermoso día, ¿no crees?», dijo Ana, ofreciendo la taza. Lía levantó la vista y le dedicó una sonrisa amable, pero algo distante. «Sí, me gusta trabajar aquí. Las flores no juzgan, solo crecen», respondió, aceptando la taza con cuidado. Ana se sentó a su lado, dejando que el silencio llenara el espacio entre ambas por un momento. Finalmente, se atrevió a hablar. «¿Te gustan las flores desde hace mucho tiempo?», preguntó Ana, tratando de mantener un tono casual. Lía frunció ligeramente el ceño, como si estuviera buscando una respuesta en lo profundo de su memoria. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Es extraño, pero me siento conectada a ellas, como si siempre hubieran formado parte de mi vida. Aunque no recuerdo por qué». Esa respuesta hizo que Ana sintiera un nudo en el pecho. Su hija, Lía, también había amado las flores. Pasaban horas juntas en el jardín cuando era pequeña, hablando de sueños y contando historias bajo la sombra de los árboles. «Es curioso», murmuró Ana. «Mi hija también solía decir eso. Las flores eran su refugio, su mundo». Lía levantó la vista y la miró con curiosidad. Había algo en los ojos de Ana que le resultaba familiar, aunque no podía decir por qué. «¿Qué pasó con ella?», preguntó Lía en un tono suave. Ana sintió que el aire se volvía más pesado, pero respondió con sinceridad. «La perdí. Hace 10 años. Y no he dejado de buscarla desde entonces». Un silencio profundo llenó el espacio entre ambas. Lía parecía luchar con algo dentro de sí misma, como si las palabras de Ana hubieran despertado una emoción olvidada. Finalmente, murmuró. «Debe haber sido muy difícil». Ana asintió, pero no dijo nada más. No quería presionar, no quería hacerle sentir incómoda. Pero en el fondo, algo le decía que había una conexión entre ellas, algo que iba más allá de lo que podía entender en ese momento. «Perfecto». La tarde caía, y el sol teñía el cielo de tonos anaranjados. Ana había terminado sus tareas en la mansión y decidió dar un paseo por el jardín. Caminó sin rumbo fijo, dejando que la tranquilidad del lugar la envolviera. Mientras recorría el sendero, sus ojos se detuvieron en una figura familiar. Lía estaba sentada bajo un árbol, con un cuaderno en sus manos. Curiosa, Ana se acercó en silencio, sin querer interrumpirla. Desde una distancia prudente, pudo ver cómo Lía deslizaba un lápiz con destreza sobre el papel, trazando líneas rápidas y precisas. Había algo en la concentración de la joven que hizo que el corazón de Ana se acelerara. Finalmente, Lía se dio cuenta de su presencia y levantó la mirada. «Oh, no sabía que estabas aquí», dijo Lía, algo apenada. «No quería molestarte», respondió Ana, con una sonrisa cálida. «Solo pasaba por aquí». «¿Puedo ver lo que estás dibujando?». Lía dudó por un momento, pero finalmente giró el cuaderno hacia Ana. Al ver el dibujo, Ana sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Era un bosque, con árboles altos y frondosos, pero lo que más llamó su atención fue un detalle en el centro del dibujo, una pequeña banca bajo un árbol, exactamente igual a la que había en el parque donde Ana y Lía solían pasar sus tardes juntas cuando ella era una niña. La escena era tan familiar que Ana tuvo que apoyarse en el tronco del árbol para no perder el equilibrio. ¿Dónde viste esto?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro.
Lía frunció el ceño, claramente confundida. No lo sé, respondió lentamente. Solo apareció en mi mente mientras dibujaba. Es extraño, ¿verdad? Ana llevó una mano a su pecho, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Esa imagen era un recuerdo claro de su tiempo con Lía, un momento especial que habían compartido cientos de veces antes de que desapareciera. Lía, murmuró Ana, incapaz de contener las lágrimas. Este lugar, solía llevar a mi hija aquí cuando era pequeña. Ella adoraba esa banca bajo el árbol. Decía que era su refugio secreto. Lía la miró con asombro, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y emoción. No entiendo, dijo Lía, cerrando el cuaderno de golpe. Nunca he estado en un lugar así. No recuerdo nada de esto. Ana respiró hondo y trató de calmarse. No quería presionarla, pero ese dibujo era una señal clara de que, de algún modo, los recuerdos de su hija estaban presentes en la memoria de Lía, aunque fueran fragmentos escondidos en lo más profundo de su ser. Tal vez no lo recuerdes, dijo Ana con delicadeza, pero creo que este dibujo significa algo. Tal vez es una parte de ti que está tratando de decirte algo. Lía bajó la mirada, claramente abrumada por las emociones. Después de un momento, murmuró. Es solo un dibujo, ¿verdad? Ana quiso decirle que no, que era mucho más que eso. Pero sabía que Lía necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Por ahora, sí, respondió Ana, colocándole una mano en el hombro. Pero si alguna vez quieres hablar sobre ello, estoy aquí. Lía asintió en silencio, y Ana se alejó, dejando que la joven tuviera su espacio. Sin embargo, en su corazón, Ana sabía que ese gesto, ese dibujo, era una pieza clave en el rompecabezas de su conexión. Esa noche, Lía no podía dormir. El dibujo que había hecho seguía rondando su mente, como un eco persistente. Había algo en esa imagen que la inquietaba profundamente, algo que la hacía sentir tanto una conexión como una pérdida indescriptible. Se levantó de la cama, y con el cuaderno en mano, caminó hacia el jardín. La brisa fría de la noche la envolvió mientras se sentaba en el mismo lugar donde había dibujado horas antes. Abrió el cuaderno y miró el dibujo de nuevo, tratando de encontrar respuestas en esas líneas y sombras. De repente, una oleada de emociones la golpeó con una fuerza que no esperaba. Un sentimiento abrumador de nostalgia y tristeza se apoderó de ella. Era como si algo en su interior estuviera intentando salir, algo que había estado enterrado durante mucho tiempo. Sin poder contenerse, Lía comenzó a llorar. Al principio, eran sollozos suaves, pero pronto se convirtieron en un llanto desgarrador. Sujetaba el cuaderno contra su pecho como si fuera lo único que podía sostenerla en ese momento. Desde su habitación, Ana escuchó el llanto y supo de inmediato que algo no estaba bien. Se levantó apresuradamente y salió al jardín, siguiendo el sonido hasta encontrar a Lía sentada en el suelo, temblando y llorando desconsoladamente. «Lía», exclamó Ana, arrodillándose a su lado. «¿Qué sucede, cariño? ¿Estás bien?» Lía levantó la mirada, sus ojos hinchados y llenos de lágrimas. Sus manos temblaban mientras sostenía el cuaderno. «No lo sé», dijo entre sollozos. «No sé qué me pasa. Este dibujo, siento que significa algo, pero no puedo recordar. Es como si algo estuviera atrapado dentro de mí y no pudiera salir». Ana sintió como su corazón se rompía al ver a la joven en ese estado. La abrazó con fuerza, dejando que Lía descargara todas sus emociones en su hombro. «Está bien, Lía, está bien llorar», le susurró Ana, con la voz llena de ternura. «No tienes que entenderlo todo ahora. Lo importante es que estás aquí, conmigo, y vamos a encontrar la manera de superar esto juntas». Lía se aferró a Ana como si fuera su único ancla en un mar de confusión y dolor. Entre lágrimas, murmuró. «¿Y si nunca puedo recordar? ¿Y si nunca sé quién soy?» Ana tomó su rostro entre sus manos y la miró directamente a los ojos. «No importa cuánto recuerdes, Lía. Eres suficiente tal como eres. Y estés donde estés en tu camino, yo voy a estar contigo. Siempre».
Esas palabras parecieron calmar un poco a Lía, aunque las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Ana permaneció a su lado durante toda la noche, abrazándola y reconfortándola, dejando que Lía liberara el peso de sus emociones reprimidas. Al amanecer, cuando las primeras luces del sol comenzaron a iluminar el jardín, Lía finalmente se quedó dormida en los brazos de Ana. Fue en ese momento que Ana sintió una determinación renovada, no solo ayudaría a Lía a reconstruir su vida, sino que haría todo lo posible por descubrir la verdad detrás de su pasado. La mañana siguiente, mientras Ana preparaba el desayuno, Lía seguía durmiendo profundamente en su cuarto, agotada por la noche de emociones intensas. Ana, aún preocupada, decidió distraerse limpiando la mansión. Aunque había trabajado allí durante un tiempo, nunca había explorado completamente algunas áreas más viejas y descuidadas de la casa. Mientras limpiaba un viejo armario en la biblioteca, encontró una pequeña caja metálica cubierta de polvo. Algo en su interior la llamó. Abrió la caja con manos temblorosas y descubrió una serie de papeles envejecidos. Entre ellos, había un certificado de adopción con el nombre Lía, escrito a mano, y la fecha coincidía con el año en que su hija desapareció. Ana sintió que el corazón le daba un vuelco. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué estaba ese documento en la mansión? ¿Qué conexión tenían los Ramírez con la desaparición de su hija? El resto de los papeles incluía cartas de una mujer llamada Marta, que mencionaba a Lía como su hija adoptiva. En una de las cartas más recientes, Marta escribía: «Sé que mi enfermedad está avanzando y temo por Lía. Espero que algún día ella encuentre a alguien que la ame tanto como yo he intentado hacerlo. Si algo me ocurre, por favor, asegúrate de que nunca esté sola». Ana sintió lágrimas brotar de sus ojos mientras leía esas palabras. Marta parecía haber amado profundamente a Lía, pero la conexión entre ella, los Ramírez, y la desaparición de su hija aún era un misterio. Con los papeles en mano, fue directamente a la señora Ramírez, quien estaba en el invernadero. Al verla, Ana no pudo contener su urgencia. «¿Necesito respuestas?», dijo, mostrando los documentos. «¿Cómo llegaron estos papeles aquí? ¿Qué pasó realmente con Lía?». La señora Ramírez palideció al ver los documentos. Por un momento, pareció debatirse entre guardar silencio o contar la verdad, pero finalmente suspiró y le indicó a Ana que se sentara. «Creo que es momento de que sepas todo», comenzó, con un tono grave. Hace años, Marta y su esposo acogieron a Lía después de encontrarla sola en las calles. Ella nunca supo quién era realmente, y Marta intentó darle una vida plena. Pero cuando Marta enfermó y murió, su esposo no pudo soportar la pérdida. Fue entonces cuando Lía llegó aquí, desorientada y sin recuerdos. Mi esposo y yo decidimos cuidarla, pero sabíamos que su pasado era un enigma. Ana escuchaba con el corazón en la garganta. «¿Por qué no buscaron a su familia?», preguntó, su voz quebrándose. La señora Ramírez bajó la mirada. «Lo intentamos, pero Lía no recordaba nada, ni siquiera su propio nombre completo. No teníamos pistas, y con el tiempo, dejamos de buscar». Ana sintió una mezcla de ira y alivio. Finalmente, las piezas del rompecabezas estaban encajando. Sin embargo, aún quedaba algo por hacer: ayudar a Lía a recuperar sus memorias y, más importante, contarle toda la verdad. Esa tarde, Ana llevó a Lía al jardín donde todo había comenzado. Con los documentos en mano, le explicó todo lo que había descubierto. Lía escuchó atentamente, sus ojos llenos de confusión y emoción. «¿Eso significa que tú eres mi madre?», preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Ana tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. «Lo creo con todo mi corazón, Lía. Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de amarte». Lía empezó a llorar, pero esta vez no era un llanto de desesperación, sino de alivio. Algo en su interior comenzó a encajar, como si las palabras de Ana hubieran despertado una verdad que siempre había estado ahí. «Quiero recordar, mamá. Quiero recordarlo todo», dijo, abrazándola con fuerza. A partir de ese día, madre e hija comenzaron a reconstruir juntas la historia perdida de Lía.
Fueron al pueblo donde Marta la había encontrado, rastrearon los lugares que habían formado parte de su vida, y poco a poco, fragmentos de memoria comenzaron a regresar. Meses después, Lía estaba de pie en el mismo jardín donde Ana había trabajado como ama de llaves por primera vez. En sus manos sostenía un dibujo que había hecho de su madre y ella juntas, algo que había surgido de sus recuerdos recién recuperados. Mamá, ¿recuerdas cuando me decías que las flores siempre encuentran la forma de crecer, incluso en los lugares más oscuros? Preguntó, con una sonrisa brillante. Ana la abrazó, sintiendo que finalmente estaban donde pertenecían, juntas. Siempre lo supe, Lía. Y tú eres mi flor más hermosa, respondió, con lágrimas de felicidad en los ojos. Ambas sabían que, aunque el camino había sido doloroso, el amor que compartían era más fuerte que cualquier adversidad. Y mientras el sol se ponía detrás de las montañas, iluminando el jardín con una luz dorada, madre e hija caminaron juntas hacia el futuro, sabiendo que habían encontrado el hogar que tanto habían buscado, una en la otra. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.